Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más, un jueves con De Stefani Travel y Travax. La verdad que hoy ven una imagen que está en gris, que es nuestro amigo Julio, nuestro guía, que tiene un problemita con la cámara, entonces no lo vamos a ver, pero Julio nos va a llevar a hacer un viaje maravilloso por Viena, por Innsbruck y por Salzburgo. Realmente tres destinos que son hermosos y que él nos va a explicar muy bien y nos va a dar un detalle muy interesante de estas tres ciudades tan importantes. Aparte, lo presento a Félix, lo presento a Melchor. Buenos días, Félix, buenos días, Melchor, que tienen algunas novedades para contarnos, algunas noticias nuevas ya pensando en producto y pensando en lo que se viene. Así que bienvenidos ustedes y comiencen cuando quieren a contar estas novedades. Muchas gracias, José. Buenos días, Argentina. Ya sé que vosotros estáis con mucho fresquito ya y nosotros aquí, en cambio, estamos con muchos calores. Ya han llegado. Un gusto estar nuevamente con vosotros un jueves más. Como os decía José, estamos trabajando y tenemos novedades. Novedades que yo voy a dejar que Félix, dentro de un ratito, os empiece a comentar. Lo cierto es que no estamos quietos. Lo cierto, eso nunca, eso es lo peor. Estamos trabajando y yo creo que con mucha ilusión para traeros productos nuevos, nuevas expectativas de posibilidades de negocio. Como os decía ya en otras ocasiones, tenemos que mantener el entusiasmo, las ganas, la ilusión y aprovechar estos momentos para formarnos más y mejor y tener nuevas ideas y nuevas posibilidades de negocio, que siempre existen. Yo no os quiero tomar más tiempo, porque si no después Julio, que nos va a hablar de muy bonitos destinos, se va a enfadar de que hablamos demasiado y que aquí el protagonista es él y no nosotros. Pero, por lo tanto, ya os dejo con Félix, que comience la charla. Ya está muy pronto. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Melchor. Buenos días, José. Buenos días, Leo, que anda por ahí atrás también. Buenos días, Julio. Ángel, que es nuestro gerente de ventas. También, buenos días. Hoy vamos a hablar de Viena, vamos a hablar de Austria en general. Ya es un viaje fenomenal, pero déjenme que les haga un par de anuncios de introducción. La primera es, estamos transmitiendo esta capacitación en vivo a través de Facebook. Bien, y esta capacitación también la vamos a grabar y por tanto después estará en nuestro canal de YouTube, con lo cual lo van a poder recuperar y la van a poder usar para sus clientes. En el día de hoy, pues déjenme que les diga, no es una novedad, pues ya llevamos 3 semanas hablando de ello, pero siempre está bien recordarlo, ya está en la calle, está en el sistema online, ya está en nuestra web, el nuevo folleto de Eurísima 2021-2022, con un gran esfuerzo de mantener los mismos precios del año 20 para el 21, con lo cual, bueno, pues todas las reprogramaciones que puedan necesitar hacer, las pueden hacer sin ningún tipo de costo ni ninguna penalidad, ¿ok? Y luego las reservas nuevas, pues lógicamente a precio de este año. Por otro lado, hemos preparado también una cuestión para esta post-pandemia, que es este sello de Safe Travels. Ya lo hablábamos unos días atrás, en el que, bueno, pues Travax ha sido certificado por el World Travel Tourism Council, que, bueno, pues es una entidad privada, pero que defiende la integridad del turismo. Y en este caso están las 250 empresas más importantes del turismo mundial representadas en esta asociación. Bien. ¿Qué es este sello? Este sello es un sello de confianza y en este sentido, para otorgar este sello, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo lo que hace es plantear 4 puntos que hay que cumplir. El primero de ellos es un entrenamiento operacional y de personal
¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que plantear una serie de protocolos dentro de nuestra organización, dentro de la oficina de Travax en la central de Madrid y dentro de lo que es todo el personal directo que tenemos para establecer las normas de salud, de higiene respecto a la pandemia. Lógicamente, todo esto referido a las autoridades sanitarias locales. Bien, no sirve de nada aplicar las normas sanitarias de España en Argentina o las de Argentina en España porque son momentos diferentes en cada uno de los casos. El segundo de los puntos que hemos cumplido ha sido ofrecer una experiencia de seguridad. Y en ese sentido lo que hemos hecho es transmitir toda esa experiencia que hemos tomado a la hora de implantar esas normas de seguridad en nuestra empresa, se la hemos transmitido a los proveedores. Y en este sentido, pues hemos pasado a los hoteleros, a los transportistas, a los guías locales, restaurantes y demás proveedores que tenemos dentro de nuestros circuitos. Y los hemos incitado para que también se certifiquen y para que también cumplan estas normas. El tercer de los puntos es restaurar la confianza. En este caso va dirigido a los pasajeros. Bien, y para eso, pues lo que haremos es cada vez que lleguen pasajeros a nuestros destinos, les vamos a informar en una forma clara, coherente y actualizada, sobre todo actualizada de las distintas normas que tienen que cumplir de cara al uso de máscaras si es necesario, de guantes, de protección de manos, de distancia y demás. Bien. La cuarta de las medidas es quizás una de las más importantes en este momento y es un compromiso por parte de Travas con las autoridades turísticas locales, tanto españolas como europeas, y las gubernamentales para establecer que desarrollen las nuevas normas de circulación de turismo dentro del espacio europeo. Bien. Y en ese sentido estamos comprometidos y estamos todos los días en perspectiva dentro de lo que son nuestros canales para poder restablecer en cada uno de los casos la comunicación y el flujo de clientes entre los países de Latinoamérica y Europa. Lógicamente también de Argentina. Es por tanto que este sello es una cuestión de confianza, que yo creo que es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta y lo transmitan a sus clientes. Es un sello que se ha extendido cada vez más. Nosotros hemos sido el primer tour operador español que lo ha certificado, bien, y poco a poco se van sumando más. Entonces, cada vez que vean este sello en las publicidades del producto, es un producto certificado de confianza dentro de lo que es esta línea de seguridad en la pospandemia, ¿no? También hemos generado un producto especial para este momento del inicio y en este sentido hemos llamado Europa en privado. Se trata ni más ni menos de escoger algunos circuitos tipos regionales. Entendemos que en el mes de agosto, cuando vamos a iniciar las operaciones, no va a ser un momento de hacer grandes tours de Europa de 35, de 45 días, sino que vamos a hacerlos un poco más por la demanda más regionales. Entonces ahí hemos seleccionado los Andalucías, el norte de España, los Portugales, los Italias, París y Países Bajos, ciudades imperiales y Turquías. Bien, se trata de hacer los mismos circuitos, bien, en un bus chiquito, en una van, en un minibús para grupos de 6, para grupos de 7, bien, estamos hablando siempre en calidad superior. En una van irán 6, 7 pasajeros con un chofer guía, en un minibús irán 10, 11, 12 pasajeros con un chofer guía o un chofer más guía dependiendo del destino, porque hay algunos destinos donde sí o sí nos vemos obligados a poner 2 personas, un chofer y un guía. Bien. En este sentido, lógicamente, con todo el producto tal como es un circuito regular, traslados de entrada y de salida, itinerario regular. Por eso en este folleto que ya está en nuestra web no están los itinerarios, porque los itinerarios son los mismos que están publicados en el folleto Eurísima 2021. Es un producto post-pandemia, quiere decir que vamos a estar programando salidas desde agosto hasta marzo. A partir de ahí estaremos completamente normalizados. Yo estimo que incluso en el mes de octubre estaremos normalizados y por tanto estaremos viajando otra vez en autobuses completos y demás. Sí les digo que en el día de hoy, en España, si hiciésemos un itinerario, tuviésemos que tomar un bus en España, están autorizados al uso al 100%. No hay limitación, eso sí, con tu mascarilla, pero puedes usar un bus de 50 con 50 pasajeros. Bien.
Importante lo que vemos aquí, seguro de asistencia sin límite de edad y Schengen. Pero es que además, déjenme que les diga que nuestro seguro está con la compañía Mapfre y que es la única compañía en este momento que cubre pandemia. Cuidado lo que digo, no es solamente un seguro para COVID-19, que el virus después puede mutar y se llama COVID-20 o 21 y entonces ya el seguro inicial no te vale, sino que es para pandemia y como esto es una pandemia está incluido. Bien, otra cuestión es que al número de días que tengas que estar ingresado en unas cosas y otras. Bien, pero está cubierto la pandemia en este caso. Lógicamente, todos nuestros circuitos llevan Europack en Europa y, por tanto, estos Europa en privado también llevarán Europack. No estamos hablando de un tema de grupos en privado de lujo, sino que estamos hablando de circuito regular en un bus más pequeño para que lo hagas en familias o en grupos de amigos. No vamos a juntar gente para llenar un minibús, sino que tienen que ser reservas hechas entre gente conocida y que no quiera compartir con otros. Bien, hacerlo en privado, ese es el sentido. Y una novedad, que esto lo vamos a desarrollar la semana que viene, es un nuevo producto, Mercados de Navidad, bien, en el que estamos haciendo un recorrido por los países imperiales, es decir, por Berlín, por Praga, por Budapest, por Viena, por Salzburgo, Múnich, y estamos visitando los mercados de Navidad. En ese sentido, fíjense que bueno, pues estaremos en el circuito habitual con valores agregados de Postdan y Newsbusten incluidos, bien, pero con todo lo que es un circuito de este destino normal. La ventaja que tiene esto, ¿qué es? Que tendremos incluido, no es esto de que en tiempo libre vaya usted y a ver si disfruta de un mercadillo de Navidad, no. Nuestro guía te va a llevar, te va a explicar cómo son los mercados de Navidad, cuáles son los vinos típicos, cuál es la comida de ese momento, qué es lo que se hace y vamos a convivir con la gente de cada uno de estas ciudades. El jueves que viene a esta misma hora tenemos un especial de mercados de Navidad, por lo tanto, ojo también a esta cuestión. Hoy lo que vamos a hacer es más o menos esta ruta, estamos de la mano de Julio, vamos a ver Viena, vamos a ver Austria, vamos a ver Salzburgo, vamos a ver Innsbruck, bien, y en este sentido, pues no es tanto el recorrido en sí, sino vamos a ver un poco qué es lo que se puede visitar en cada una de estas ciudades, conocerlas. Y lo mejor de todo es que un apasionado de este destino, como es Julio, nos va a contar un poco de todo, anécdotas y, bueno, no os voy a desvelar nada más. Que sepan que en esta aplicación tienen la posibilidad de escribir las preguntas, al final la vamos a contestar. Ángel estará pendiente de las redes sociales, con lo cual si están siguiéndonos a través de Facebook Live, pues pueden hacer las preguntas allí. Y ya sin más, Julio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver, te voy a pasar aquí los mandos. Estupendo. Aquí estás. Para que nos lleves de viaje. Adelante, Julio. Venga, pues empiezo por poner mi alarma para luego no extenderme demasiado. Y bueno, en primer lugar, buenos días, Argentina. Ya me han presentado por ahí, pero bueno, soy Julio, guía de Travax, y voy a intentar en menos de una hora explicarles un poquito de este país que es Austria y su capital Viena sobre todo. Y vamos con el tiempito que me sobre, que no me suele sobrar, pero bueno, a hacer un recorrido rapidito también por Salzburgo e Innsbruck. No tengo cámara, llevo todo el día intentando repararla, pero bueno, lo importante es ver el país. A mí ya tendréis ocasión de verme cuando vengáis por aquí, si tengo el placer de ser vuestro guía. En primer lugar, bueno, pues Austria es un circuito que cuando abran la revista de Stefanis van a ver que pasamos por ahí, sea con nuestro circuito de maravillas de Europa o ciudades imperiales en función del nombre que tenga. Siempre pasamos por Viena, donde estamos yendo siempre a pasar el fin de semana, sábado y domingo en todos los circuitos regulares. Y los lunes siempre salimos para Salzburgo, cubriendo la etapa Salzburgo-Zúrich,
en el viaje de mercadillos de Navidad que les comentó Félix que estamos preparando para este final de año, de hecho, paramos en estas dos ciudades, en Viena y Salzburgo también, para conocer sus mercadillos de Navidad. Y luego, además, la tercera ciudad de Austria que nosotros conocemos, siempre pasamos por ella en el circuito Eurísima, que es el circuito estrella de la compañía, de camino a Venecia, ¿no? Saliendo de Zúrich, pasamos la mañana en Innsbruck y después se sale a Venecia. Si alguien quiere conocer los tres países, existen las combinaciones de estos dos circuitos en Maravillas de Europa y el Eurísima, que nos permitirían tener una imagen bastante completa de este país del que les voy a hablar un poquito ahora, que es Austria. Bueno, ahí tienen un mapa de la Austria actual, que como pueden ver, pues es un pequeño país situado en pleno corazón de Europa. No hace frontera con el mar, pero sí con muchísimos otras naciones europeas: Suiza, Italia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y un pequeñito país que se llama Liechtenstein. Para situarnos geográficamente, ¿dónde estamos? Pues estamos en el país más alpino de toda Europa. Muchas veces, sobre todo aquellos que no han tenido ocasión de venir todavía, relacionan los Alpes con Suiza o incluso con el norte de Italia, pues que sepan que ningún país tiene más Alpes que Austria. 2/3 del país están cubiertos por estas cordilleras, que es el principal sistema montañoso de Europa, que empieza en el sur de Francia y forma un arco hasta la propia ciudad de Viena, como les contaré a continuación. Voy a intentar hacer un relato, ya presenté esto una vez, alguno me habrá seguido, hice un relato y a través de la historia de Viena pues intenté que comprendieran también la historia de todo país, Austria, porque es que Viena es la ciudad hegemónica. Es muy importante en Austria. 2 de los 9 millones de habitantes que tiene el país viven allí y no hay ninguna otra ciudad que se le acerque ni en población, ni en importancia económica, ni en nada. Así que conociendo Viena podemos conocer la historia de todo el país. Pero un poquito para saber un poquito más de geografía, está formada por 9 estados federados: Vorarlberg, Salzburgo, Tirol, Carintia, Estiria, Baja Austria, Alta Austria, Burgenland y la propia ciudad de Viena. Así que bueno, yo creo que sabiendo un poquito esto, vamos a intentar adentrarnos en la ciudad de Viena, que luego siempre nos falta tiempo. Sobre todo, esto es un corsé que me ponen a mí, pero claro, yo entiendo que más de 1 hora igual es demasiado y ya nos empezamos a aburrir, así que espero no aburrirles demasiado. Como les digo, vamos a ver, Austria es un país alpino y los Alpes llegan más o menos hasta un gran valle que forma el río Danubio, y la localización geográfica vendría a ser más o menos la que ustedes están viendo aquí en estas imágenes, que podríamos hacernos una idea de que Viena se funda en bosques como estos hace más de 2500 años. O sea, es una ciudad antiquísima fundada por pueblos celtas de los que hoy en día no tenemos mucho conocimiento. Hay pocas fuentes históricas sobre ellos, pero sabemos que fundaron un asentamiento a las orillas del río Danubio, justo donde acababan los Alpes, porque el suelo era muy fértil, porque era una gran llanura, en fin. Normalmente todas las ciudades se constituyen en lugares así. Bueno, pues para que sepan, todavía pueden disfrutar de estos bosques donde fue fundada la ciudad de Viena, yéndose nada más que 10-15 minutitos a las afueras, en los actuales bosques de Viena, a los que el ser humano pues ya ha dejado su impronta. Hay varios castillos y ya digo, están en la propia ciudad-estado de Viena. No hay que irse muy lejos para disfrutar de estos paisajes tan bucólicos y también preservados. Ahí están viendo, por ejemplo, el castillo Neuhaus a la derecha, o cómo se ve la ciudad de Viena desde estos bosques, que hoy en día, ya digo, están muy modificados por la mano del hombre y donde merece la pena hacer una escapada, sobre todo aquellos que tengan tiempo disponible en Viena. Ya saben que a partir del año que viene se podrán hacer paradas de 1 semana o incluso de más tiempo, para que el que quiera disfrutar con un poquito más de tranquilidad de alguna capital europea lo pueda hacer. Yo creo que Viena es súper recomendable para ello. Y si alguien, una familia o una pareja, se quiere quedar una semanita en Viena, esta escapada es casi obligatoria, la de ir a los bosques y tomarse un buen vino verde, de esos de los que os hablaré después. Pero en fin, ya la ciudad en sí, como les digo, sabemos que hubo un asentamiento celta y que después fue
sobre todo a partir del Imperio Romano, estamos hablando de más o menos el año 0, se va a crear allí un fortín militar romano a las orillas del río Danubio, que se corresponde más o menos con el mapa actual del centro histórico de Viena que ustedes están viendo ahora en la imagen. Quiero que guarden, para entender mejor la ciudad, quiero que guarden en su cabeza este mapa, más o menos. Estamos viendo ahí a la esquina superior derecha el río Danubio, que hoy en día está separado en varios canales, como les mostraré a continuación. Y tenemos esa línea amarilla, que hoy en día es una gran avenida, pero que siempre fue las murallas de la ciudad. Y en su interior pues tenemos gran parte del patrimonio del que os voy a ir hablando a partir de ahora, pero simplemente que sepan que Viena, que en aquella época se llamaba Vindobona, que quiere decir algo así como campos blancos, pues es una ciudad que sabemos que fue un importante bastión militar romano, porque al otro lado del Danubio pues estaban los pueblos germánicos. No puedo hacer un resumen del Imperio Romano, porque si no ya me voy a las 2 horas, pero que sepan que los 400 años del Imperio Romano, 400 largos, fueron una guerra constante con los pueblos germánicos, que en los libros de historia del instituto y del colegio más bien le llamamos bárbaros. Al final los bárbaros van a ganar esta guerra, pero es una guerra que se dilata muchísimo en el tiempo y que por eso le da mucha importancia a la ciudad de Viena, porque la frontera natural entre el Imperio Romano y los pueblos germánicos eran el río Danubio y el río Rin. Estos dos pueblos se desarrollaron cada uno a una orilla del río. Así que tenemos que tener la idea de que Viena lleva 2000 años siendo una ciudad bastante importante para la civilización occidental. Aquí tienen un mapa de cómo era ese establecimiento militar en época romana y ya ven que si comparan ese mapa con este, pues el lugar que los romanos constituyeron la ciudad de Vindobona, pues es prácticamente lo que hoy constituye el centro histórico de la ciudad. Y esas calles, que ya saben que los romanos hacían sus ciudades en forma de cuadrícula, de una forma siguen existiendo en nuestros días. Así que podemos agradecer a los romanos la fundación de una ciudad propiamente dicha, que alcanzó una población de más o menos 15.000 habitantes, y la estructura de la ciudad, a pesar de que hoy en día ya no tenemos nada de su patrimonio cuando andamos por esta gran capital europea. Solo en la plaza de San Miguel, lo que es una de las entradas al Palacio Imperial que ustedes están viendo en la imagen, en la misma entrada, unos metritos por debajo del nivel del suelo, del piso, sí que hay algún vestigio de la época romana. Vindobona, Viena hoy, o los alemanes la llaman Wien, simplemente sí que fue, como digo, muy importante. De hecho, el emperador Marco Aurelio murió en una de esas batallas contra los pueblos bárbaros en el año 180 después de Cristo. Si a lo mejor hay aquí algún experto, los argentinos, me da miedo hacer una presentación con argentinos porque muchas veces sabéis mucho más incluso que los guías, sois un pueblo bastante culto, así que a lo mejor alguno ya me habrá dicho, hay otras ruinas romanas en Viena, las del Palacio de Schönbrunn. Pues que sepan que no, que estas ruinas son del siglo XVIII. Así que si alguien lo ha pensado o tenía intención de corregirme, esta vez no estaba en lo cierto. Estas ruinas son falsas, hechas por la familia Habsburgo mucho después, pero precisamente fueron hechas para demostrar que ellos realmente admiraban el arte clásico y era una moda de entonces. También lo pueden encontrar en la ciudad de Potsdam, por ejemplo, no hay unas ruinas romanas falsas. Este es el arte del trampantojo. Pero, en fin, para conocer un poquito más, nada mejor que venir a verlo. Después ya saben que el Imperio Romano va a caer y esto pues también no va a sumir solo a la civilización en una gran crisis, en la civilización romana, sino también a la ciudad de Viena, que es una ciudad de raíz romana. Los próximos siglos, o sea, siglo V, VI, VII, VIII, IX y X, son siglos en los que tenemos poquitas fuentes sobre cómo le va a ir a Viena y de los que podríamos decir que quizá, y a falta de tener mejores fuentes, la ciudad no fue muy importante. Es a partir del siglo XI cuando otra vez empieza a resurgir como gran capital. Pero a lo largo de esta alta Edad Media, ¿no?, estos primeros siglos, después de la caída del Imperio Romano, en el centro de Europa se va a constituir poco a poco un imperio que tiene el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico,
o Imperio Alemán, ¿no? Sobre todo porque el nombre es más corto, es un nombre que voy a usar más, que no es más que la unión de varios pueblos, reinos, principados, ducados, etcétera, que se unen en torno a la figura de un imperio, eligen entre los principales de los territorios a un emperador, y esta forma de organizarse, como están viendo en el mapa, va a ser la que tenemos presente en Europa desde el siglo X al XIX. ¿no? El XIX Napoleón acaba con este imperio, pero que sepan que esta fue la forma de organizarse de todo el centro de Europa, de los pueblos germánicos, y esto es importante saberlo porque poco a poco Austria va a ir ganando peso dentro de este imperio. Al principio nace como una marca, o sea, como un estado fronterizo, con la misión pues, de servir de parapeto, de escudo ante el avance húngaro, pero poco a poco va creciendo en importancia, sobre todo a raíz de la elección de la dinastía Babenberg, los Babenberg que van a gobernar esta marca del Este, Reino del Este. En alemán, Austria se dice Erster Reich, que significa Reino del Este, que está ahí en ese mapa en naranja clarito. Y entonces, pues bueno, van a ir ganando importancia poco a poco hasta que al final van a ser el principal territorio dentro de este imperio, como muestra el hecho de que a partir del siglo XV todos los emperadores del imperio alemán, menos uno, pues van a ser austríacos. Luego les hablaré de otra familia que fue también muy importante, que seguro que ya la conocen mejor que yo, pero en fin. Y luego en el mapa derecho les he puesto también el imperio austríaco o imperio austrohúngaro, que fue el imperio que hubo en el siglo XIX, cuya capital también fue Viena. Así que pueden ver que Viena fue principal ciudad de centro de Europa de los siglos XI al XIX, lo cual pues nos da una idea mucho mejor de por qué esta ciudad es tan importante que el hecho de que hoy en día pues sea la capital de un pequeño país en el centro de Europa. O sea, Viena es una auténtica capital imperial, así que yo veo que el nombre de ciudades imperiales y el hecho de acabar este circuito en Viena pues le da el valor que realmente tiene, ¿no? En nuestra historia. En fin, como les digo, los Babenberg pues, van a asumir el trono del Ducado de Austria, que luego lo van a convertir en archiducado, entre los siglos X y XIII, y con ellos pues Viena va a recuperar parte de la importancia que tuvo en época romana y se va a convertir en la capital de esta Austria, la nueva Austria. Y pues ya tenemos los vestigios de una Viena medieval como gran ciudad europea. Y por cierto, si quieren conocer un poquito más de la dinastía Babenberg, a menos de una hora a las afueras de Viena, en el estado de Baja Austria, está este gran monasterio, uno de los mayores monasterios del mundo, que es el monasterio de Melk, donde están enterrados los miembros de esta dinastía. La fachada actual es muy posterior a aquella época, pero tenemos que pensar que esto tiene alrededor de 1000 años de historia. Hay cantidad de cosas alrededor de la ciudad de Viena que tienen un cierto interés y realmente es muy fácil la comunicación dentro del país, así que si alguien quiere ir por su cuenta, luego les explicaré cómo se puede hacer. Pero en fin, estos siglos XI, XII son siglos en los que Viena poco a poco se va a constituir como gran ciudad, como les estaba diciendo, y hay un gran impulso por parte de las cruzadas, ¿no? A través de que los europeos occidentales, seguidores del Papa de Roma, pues van a emprender guerras de índole religiosa, sobre todo en Oriente Medio y el este de Europa, y Viena se convierte en algo así como un importantísimo punto de partida y se constituye entre el punto de partida de las cruzadas, ciudad comercial y también gracias al dinero que supone la venta del vino, pues en una ciudad riquísima ya a partir del siglo XII. Como curiosidad, otro gran rey que murió aquí en Viena, ya les hablé de Marco Aurelio en Roma, pues también muere aquí el Ricardo Corazón de León, a las afueras de la ciudad en el siglo XII. Y ya digo, la Edad Media solo a partir del siglo XI-XII Viena empieza a tener cierta importancia y hoy tampoco tenemos muchos restos de aquella época, de esa primera parte de la Edad Media, de la dinastía Babenberg, pero podemos contemplar algunas casas en el centro histórico, esa parte intramuros del mapa que les enseñé, la línea amarilla, todo lo que hay por dentro, y ahí tienen un dibujo abajo a la derecha de cómo era la estructura de la ciudad en época medieval. La estructura es muy similar a la de otras ciudades medievales de Europa. En fin, la catedral ocupa el plano central y en torno a ella pues, se van constituyendo edificios de gobierno de la alta nobleza, alta burguesía, etcétera, y más a las afueras
y sobre todo fuera de la muralla las casas de los más pobres. Así que esta es la estructura a la que obedece la ciudad de Viena y eso sí que es algo de época medieval que seguimos conservando hoy en día, además de algunas casitas de este estilo como pueden ir a ver en el centro de Viena. La propia catedral, la de San Esteban, es de estilo románico, como están viendo, una parte de ella es de estilo románico, tiene casi 900 años de historia y pues se pueden ver este estilo que es el clásico del medievo europeo, aunque la catedral de San Esteban pues fue permanentemente ampliada y hoy gran parte de ella pues data de épocas posteriores, ¿no? El estilo gótico, que es un par de siglos posterior, es el que caracteriza gran parte de esta gran templo que sobresale casi desde cualquier punto que uno mire de Viena. Así que pues esto nos da una idea de que Viena pues, es una ciudad medieval, pero que nunca dejó de evolucionar. Y esas murallas antiguas que hoy ya no existen, de época medieval, pues sí las podemos seguir contemplando como curiosidad si nos vamos al metro Stubentor, porque sirven como una de las paredes de acceso al metro, como curiosidad, ¿no? Porque no vamos a encontrar esa muralla. Sí, otras cosas de aquella época, de esos 900 años atrás, es un poco las calles del centro que siguen siendo peatonales y uno, a pesar de que, claro, los edificios ya no son de aquella época, sigue sintiendo, sobre todo en épocas que hay mercadillos medievales o incluso el mercadillo de Navidad, nos sigue retrotrayendo a esa época. Ahí tienen las dos calles principales del centro, que son la calle Carintia y la calle Graben, disculpen, que ya con tanto nombre en alemán me lío, Graben. En fin, que se corresponde también con calles de época romana. No sé si lo saben, en Roma siempre constituía las ciudades y las dos calles perpendiculares principales se llaman Cardo y Decumano, pues un poquito eso permanece. Vámonos hasta el siglo XIII, porque en este siglo muere el último Babenberg, sin herederos. Entonces, pues hay una lucha de poder tremenda para ver quién se va a hacer cargo de gestionar este archiducado de Austria, que cada día que pasa es más y más poderoso dentro del Imperio Alemán. Y al final, pues se impone una nueva dinastía, que es la dinastía de los Habsburgo. Estoy seguro que han oído hablar de ella, porque su influencia fue mucho más allá de Austria. De hecho, bueno, pues hasta el año 1700 eran Habsburgo también los reyes de España y por tanto los encargados de la colonización de América. Y en fin, fue una familia que extendió sus tentáculos mucho más allá de Austria. Eran gente inteligentísima y yo la definiría como la familia más poderosa que ha habido en la historia de Europa. Agraciados pues no eran muy agraciados, como están viendo, y cada generación que pasaba pues un poquito menos, estaban más deformes, porque en fin, estas son las cosas que trae consigo la consanguineidad, ¿no? Que al final pues los hijos y nietos y bisnietos pues van saliendo con menos capacidad cerebral y con más deformidades, ¿eh? Solo se pega lo malo. Ahí están viendo a la derecha a Maximiliano, que es el primer Habsburgo de peso, a la izquierda la rama española, que no era mucho más guapa. Y abajo el símbolo imperial, ¿no? El águila bicéfala que tanto vemos en Viena por todas partes. Pero en fin, a pesar de que el poder de los Habsburgo hasta final del siglo, hasta principios del siglo XVI no está muy asentado en Austria y sufren constantes trifulcas y guerras y traiciones para conseguir asentarse definitivamente, ellos sí que traen un nuevo impulso a la ciudad de Viena y la ponen a la cabeza de ese renacimiento que va a suceder a partir del siglo XIV, ¿no? Dejando un poquito atrás la Edad Media. Uno de los elementos que ellos traen, por ejemplo, es la fundación de la Universidad de Viena, 1385, si no me equivoco. Igual me bailan las fechas, por eso yo prefiero hablar en siglos, porque de fechas no ando yo muy justo, pero que sepan que a pesar de que no es la universidad más vieja de Europa, ni mucho menos, la Sorbona se había creado siglo y medio antes y la de la Bolonia casi 2 siglos antes, sí que es la primera ciudad que tenemos en este imperio alemán, la primera universidad, y es una universidad que sigue conservando hoy su grandísima importancia, que se puede visitar y que ha sido el alma mater de 20 premios Nobel. Como curiosidad, nosotros nos alojamos normalmente cuando vamos a Viena en el barrio universitario, no muy lejos de la sede central de la Universidad de Viena. Tenemos de esta época, del siglo XV,
tradiciones que también han llegado a nuestros días. Igual ustedes han oído hablar de los chicos del coro de Viena, estos niños que por sus voces son elegidas entre las mejores del mundo, que son aquí entrenados rigurosamente y dan más de 300 conciertos al año, ¿eh? Y hay apasionados de la música, que realmente creo que no hay destino mejor que Austria si uno le gusta la música, y pueden disfrutar de estos niños del coro de Viena. Ya les digo, hasta bien entrado el siglo XVI, la posición de los Habsburgo no está muy establecida, muy arraigada en Austria, y va al país a ser objeto de numerosas inestabilidades a pesar del avance que supone la llegada de los Habsburgo. Por ejemplo, a finales del siglo XV, 1485, Viena, que está muy próxima a la frontera con Hungría, pues va a ser invadida por los pueblos húngaros. Así que, esto me sirve a mí para meterles en la cabeza que una de las grandes oportunidades que ofrece Viena es que está muy cerquita tanto de la ciudad de Bratislava, que de hecho fue parte del Imperio Alemán también y parte del Imperio Austriaco, como de la capital de los húngaros, de Budapest. Y es muy fácil ir a ella si uno está una semana o más tiempo en Viena a través del río Danubio. Están comunicadas a través de él, hay varios cruceros saliendo desde la misma ciudad de Viena y es solo bajar el río. En Bratislava son menos de 100 kilómetros, son como 80 kilómetros, y en Budapest en 3 horas en auto o en autobús llegaríamos a esta gran ciudad. Así que eso trae las ventajas que tiene el hecho de visitar Viena, que nos pilla muy cerquita de todo. Así que, y además ha estado muy influida por el pueblo húngaro y ha influido muchísimo al pueblo húngaro. Así que los vínculos y los lazos con la ciudad de Budapest son constantes. Después de la invasión húngara, que va a durar 5 años, a principios del siglo XVI, 1529, son los turcos, los otomanos, los que van a intentar invadir Viena. Igual no están situados cronológicamente, pero los turcos hace 50 años habían puesto fin al Imperio Romano de Oriente, 1455, y su avance era totalmente imparable en todo el este de Europa. Habían incluso expulsado a los húngaros de Budapest, pero se quedaron en las murallas de Viena, que fueron impenetrables para ellos. Pero la ciudad va a sufrir un asedio terrible. Y los Habsburgo, pues después de conseguir expulsar a los turcos, van a remodelar toda la ciudad. Así que este principio del siglo XVI es una etapa crítica para Viena, de la que nos ha quedado pues sobre todo el Hofburg, que es el palacio imperial, el castillo de invierno de la familia Habsburgo en la ciudad de Viena. El de verano sería Schönbrunn, del que luego os hablaré, y que a pesar de ser anterior va a ser en esta época, inicio del siglo XVI, apogeo del arte gótico, donde va a sufrir esa grandísima expansión que la ha llevado y le llevó en la época a ser de los mayores palacios del mundo, ¿no? Con sus 2.600 habitaciones, sus 19 patios, sus 18 alas, que hoy es prácticamente todo accesible porque está reconvertido en la Casa del Presidente, la Biblioteca Nacional, diferentes iglesias y algunas cositas que os voy a ir comentando ahora. Por ejemplo, en la imagen estáis viendo esa plaza de San Miguel, a la derecha arriba la Plaza de los Héroes, que a la izquierda están viendo la iglesia de los Agustinos, que por cierto, esta iglesia es donde contraían matrimonio los miembros de la familia Habsburgo, entre ellos pues María Teresa, Sisi, con Francisco José. Todo el mundo conoce a Sisi, especialmente los argentinos y argentinas, siempre la conocen incluso mejor que yo, gracias a la película de Romy Schneider. Como curiosidad, también contrae matrimonio en esta iglesia que se puede visitar Napoleón con María Luisa. En fin, en ese palacio imperial, el Hofburg, podemos visitar la Biblioteca Nacional con sus 12 millones de tomos, es una de las principales del mundo, aunque hoy todo nos quepa en la tablet, o visitar ese mariposario, o los diferentes jardines que tiene el palacio, como ese jardín del pueblo con esas rosas siempre también cuidadas, o múltiples museos, que es una de las ventajas que tiene Viena, para aquel que le guste la cultura, la historia y en fin, que no le parezca aburrido eso estar un par de horas o más en un museo, aquí va a encontrar un auténtico paraíso, sea gracias al Museo de Sisi o al Museo del Mundo, donde podemos ver piezas como la que le muestro ahí, que es el penacho de Moctezuma, y piezas de arte precolombino, incluso de arte de culturas andinas también. Eso verán cosas que seguramente se extrajeron o se
robaron o se vendieron a precio de plátano en épocas anteriores y que a pesar de que ser patrimonio americano están expuestas en este museo, también podrán ver el tesoro imperial, donde están las principales joyas de la corona, entre ellas la corona del Imperio Alemán, crucifijos y regalos de papas, emperadores, etcétera. Podrán ver dentro del Hofburg, cuando vengan, la Escuela Española de Equitación, uno de los eventos tradicionales que nos ha llegado del siglo XVI con pocos cambios desde entonces. Siguen manteniendo esa forma de cría de caballo, esa raza especial que son los caballos lipizanos, que son todos blancos, como están viendo ahí, verles hacer piruetas, en fin, una cosa muy tradicional. Y porque los Habsburgo pues, se constituyen en el baluarte, por así decirlo, en el garante del antiguo régimen, de las tradiciones, del conservadurismo, el catolicismo, etcétera. Y aún hoy, siglo XXI, podemos apreciar esa parte de la historia visitando el Hofburg o cualquier otro de los monumentos que les voy a enseñar a continuación, pero que sepan que pasado el siglo XVI va a haber 3 eventos que también van a hacer que la ciudad de Viena cambie radicalmente. Con ello cambia su arquitectura y con ello pues hoy tenemos otros monumentos que merece mucho la pena visitar. Como están viendo, la idea general es que la ciudad de Viena siempre ha sufrido una crisis y después de la crisis ha renacido, resurgido como un ave fénix, y eso ha hecho que la ciudad llegue con una inmensa cantidad de patrimonio que hoy en día podemos visitar porque ellos cuidan muy, muy bien de ese patrimonio que han ido acumulando. Como prueba ese penacho, ¿no?, que es del principio del siglo XVI, y mirarle, no se le ha caído ni una sola pluma. En fin, en el siglo XVII tenemos 3 eventos importantísimos, que son la Guerra de los 30 años, una gran guerra civil que sacude toda Europa entre protestantes y católicos y que supuso auténticas atrocidades, eliminar ciudades enteras, matar población inocente, hermanos entre hermanos, en fin, una auténtica barbaridad que va a destruir por completo los cimientos del Imperio Alemán. Y ahí tienen fosas comunes que incluso hoy se pueden observar en la ciudad de Viena. Otro evento también macabro es la peste bubónica, que en el siglo XVII se va a cebar especialmente con la ciudad de Viena. 1/3 de la población va a morir de peste, y de esa época, por cierto, tenemos esas representaciones artísticas o esas máscaras que usaban los médicos para meter ahí hierbas y menta para no tener que oler la podredumbre y la muerte que asola la ciudad. Y otro evento del siglo XVII también importante a recalcar son las constantes guerras, ¿no? Guerras fronterizas, sobre todo, intentos de invasión de los turcos, que van a ser repelidos por Eugenio de Saboya, y la constante rivalidad con Francia, que era el otro gran reino que tenemos en el siglo XVII en Europa, ¿no? Se están debatiendo la hegemonía del centro de Europa. Ello va a desembocar, por cierto, en una guerra por ver quiénes van a ser los herederos al trono español, pero esto cuando hagamos el tour por España se lo explico mejor. Borbones y Habsburgo tienen una rivalidad tremenda, pero es una rivalidad que hace florecer a los dos cabezas de imperio. Había mucho de admiración, ¿no?, entre franceses y austríacos, aunque fueran tan enemigos. De esa época, peste negra, más guerras, sobre todo con los turcos, más guerras contra los protestantes. La ciudad de Viena nos ofrece un nuevo estilo arquitectónico que no va a ser exclusivo de Italia, por mucho que lo asociemos con Italia, que es el barroco, que va a encontrar en Viena pues uno de sus principales puntos de expansión. Cuando acá, en medio de la peste, por ejemplo, se construye esa columna que están viendo ustedes, la columna de la peste, para pedirle a Dios que por el amor de Dios, valga la redundancia, acabe el brote de peste. Y cuando acaba, se le construye una iglesia que hoy tenemos en el estado original, barroca, con muchos tintes neoclásicos, que es esa iglesia de San Carlos Borromeo, que por cierto es el santo asociado pues a las pandemias. Así que los que sean religiosos, que le pidan a San Carlos Borromeo que acabe ya con el COVID, que ya toca viajar. En fin, de esta época pues también nos llega la primera gran expansión de Viena fuera de los muros de la ciudad, fuera de esas murallas, esa línea amarilla que les había mostrado antes, y esa doble condición de rivalidad pero admiración con los franceses lleva a la construcción de varios palacios de estilo francés en los alrededores, fuera de la muralla, hechos para esa nobleza que se había enriquecido después de las guerras y por las crisis, que ya saben que lo que hacen sobre todo es aumentar las desigualdades. Pues tenemos esos frutos que son, por ejemplo, el Palacio de Belvedere, que está
fuera de la antigua muralla. Fue construida por Eugenio de Saboya, el gran héroe de la segunda tentativa de invasión turca, y como él era francés de nacimiento, pues ese palacio tiene unos jardines que parecen más bien de Versalles que otra cosa, ¿no? Se llama Belvedere, porque tiene una bella vista, que es como se diría en italiano. Él era esa, bueno, en fin, luego les explico mejor, pero ahí tenemos una vista de toda la ciudad de Viena impresionante. Este es un lugar que podemos ir a pie desde el centro de Viena y que siempre visitamos en nuestra visita con guía local por la ciudad los domingos. Como curiosidad, si alguien tiene más tiempo por Viena, uno de los museos que merece la pena visitar es el de Klimt, con esa obra del beso que todo el mundo conoce ya, y otras muchas obras de Gustav Klimt, que es muy posterior, ¿no?, al palacio, es del siglo XIX. De esta época, de la época del barroco vienés, también nos llegan cantidad de otros palacios que tenemos en la parte extramuros, ¿no?, por mencionarles alguno, el de Liechtenstein o el Schwarzenberger, donde hoy pues tenemos esos grandes conciertos que caracterizan a la ciudad de Viena, o museos como los que están viendo ahí arriba, el Museo Albertina, la gran pinacoteca austriaca, o abajo el barrio de los museos. En ese edificio que están viendo abajo a la derecha, pues hoy en día podemos disfrutar de museos de todo tipo: museo de arte moderno, museo de arquitectura, museo dedicado al emperador Leopoldo, museos para niños, museo del zapato, en fin, hay de todo. Es un auténtico shopping center, pero en vez de tiendas de ropa, pues hay museos pequeñitos. Vale mucho la pena visitarlo, sobre todo, ya digo, el que tenga más inquietudes culturales. Y aquí tienen otros palacios de esa época, el siglo XVII sobre todo. Pero el principal de ellos, pues, es un palacio, como no, construido por la familia Habsburgo, porque nadie se les podía arrimar ni en importancia ni en riqueza. Así que a las afueras de Viena se mandan construir, en un lugar que era su coto de caza particular, un gran palacio que van a llamar Schönbrunn, que en alemán quiere decir fuentes bonitas. Hay muchas teorías acerca del origen del nombre, pero el nombre es muy real, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la fuente de Neptuno como prueba de la belleza de esas fuentes. El palacio, tanto sus jardines, que son impresionantes, como el interior, con esas decoraciones de pan de oro y con todo lujo de detalles, formas redondeadas, sugerentes, etcétera, que siempre hacen referencia a la iglesia y al paraíso, pues merece la pena perderse por ahí dentro. Nosotros siempre la ofrecemos también como visita opcional, y el que tenga más tiempo, desde luego, para estar en Viena, merece la pena dedicarle un día, perderse también por sus jardines, subir a ese edificio de ahí arriba que es la Gloriette, que desde lejos se ve también como un palacio, pero no lo es. Esto es el estilo de los Habsburgo, el trampantojo que les hablaba antes, hacerle creer a la gente que las cosas son lo que no realmente no son. Y bueno, como curiosidad, es tanto el patrimonio que vemos en Viena que después de la Primera Guerra Mundial la ciudad no tenía cómo hacer frente a conservar todo ese patrimonio, y una parte de Schönbrunn se vendió como apartamentos particulares. Así que hay un ala del palacio que hoy en día vive gente que no tiene ninguna relación con el palacio, ya le digo. Así que cuando nos mandan una postal desde el palacio de Schönbrunn, pues que sepan que hay gente que es que vive allí. En fin, en Schönbrunn también tenemos otro atractivo, que es el zoológico más antiguo del mundo. A mí los zoológicos no soy muy partidario, pero este merece la pena visitarlo, aunque sea por sus instalaciones. Por cierto, es el único sitio de toda Austria donde van a ver canguros. Que hay algún turista medio confundido que escucha Austria y se piensa que va a haber canguros y koalas, pero no. En fin, esto está hablando del siglo XVII, algunos de los elementos que han llegado hasta nuestros días, pero es justo también trasladarnos al XVIII, donde va a haber un reinado de 40 años que va otra vez a revolucionar todo el país y lo va a llevar un paso por delante del resto de Europa, que es el de la mujer más poderosa del antiguo régimen, que fue la emperatriz María Teresa, emperatriz consorte, archiduquesa de Austria. María Teresa, en 1740-1780, va a gobernar el país, y ya digo, lo va a llevar un paso más allá. Ella y su hijo José II van a inaugurar una nueva época que va a ser vanguardista total, a pesar de que la familia es muy conservadora, católica, etcétera, entre otras reformas que promueven la separación entre Iglesia y Estado, una reforma integral de la justicia que le da un aire mucho más actual, establece la educación primaria obligatoria. Ya dije la semana pasada que ese fue el principal método de tortura de María Teresa, la educación
obligatoria para los niños, aunque ella era muy despiadada y sí que creó varios métodos de tortura, pero lo que nos tiene que llegar es que esto fue una gran mujer que introdujo una serie de cambios en Viena que también nos han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la fundación de los primeros museos, porque claro, a los Habsburgo les encantaba, no podían coleccionar coches en aquel momento, ni yates de lujo, así que lo que coleccionaban eran cuadros, piezas de diferentes culturas, esculturas, traían a los mejores arquitectos, diseñadores, etcétera, y todo ese patrimonio lo empiezan a poner a disposición del público, del gran público, o por lo menos en las primeras épocas de la nobleza y la alta burguesía, con su reinado. Así que Viena sea una ciudad de museos también se lo tendremos que agradecer en parte a ella. Por eso ella tiene una plaza como es la Plaza de María Teresa dedicada, con varios museos flanqueando a su figura. Pero todas estas reformas no nos deben hacer creer que esta era una mujer modernísima ni nada por el estilo, era profundamente católica. Por eso ya decía antes que Viena es una ciudad ideal para aquel que esté buscando ese encuentro con lo espiritual y con el cristianismo, porque tiene varias iglesias como la de los jesuitas, la votiva o la iglesia de los capuchinos, donde de hecho descansan los cuerpos de la dinastía Habsburgo. En los Corazones están en la otra iglesia que les mencioné antes, que es la iglesia de los agustinos, o la iglesia de San Pedro, que están viendo ahí con toda esa decoración tan impresionante, la iglesia del Opus Dei en Austria. Pero a pesar de ser profundamente religiosa, el reinado de ella y de su hijo son también esa época dorada, ese despotismo ilustrado, que es como le llamamos, ¿no?, en términos históricos, el absolutismo enfrentado a la Revolución Francesa, que es de esta época, precisamente finales del siglo XVIII, y nos trae a estos prodigios de la música. Beethoven, que aunque era nacido en Alemania, va a ser acogido por la ciudad de Viena, Haydn, Schubert, Gluck y por supuesto Mozart, que va a formar parte de la corte vienesa también. Toda esta época de grandísimo esplendor y que Austria empieza a mostrar el camino del futuro al resto del mundo, va a ser interrumpida por la invasión napoleónica. Ahí tienen un cuadro que representa cómo la ciudad le entrega las llaves a Napoleón y en el otro cómo Napoleón contrae matrimonio, como les comentaba antes, en la iglesia de los agustinos. Napoleón era también un admirador incondicional de Viena, pero claro, a los austriacos no les gusta estar tutelados por un francés que viene de fuera, que este tío, él solito, bueno, y sus militares, por supuesto, pero su inteligencia y su estrategia, acabaron con este imperio alemán que dura 900 años, que nos referimos a él como primer imperio alemán, o sea, el imperio romano germánico. Hay una cruenta expansión por toda Europa. Napoleón va a encontrar su freno, como ustedes ya saben, en Rusia y poco a poco va a ir retrocediendo. Y los austriacos consiguen recuperar el control de su territorio. Los Habsburgo fundan un nuevo imperio, que es el imperio austriaco, ¿no?, una vez ya desmantelado aquel anterior primer imperio alemán. Ahí tienen la puerta de entrada, la nueva puerta de entrada que se construye después de la guerra contra Napoleón, al Hofburg, al Palacio Imperial de Invierno de los Habsburgo, y ahí lo pone claramente en esta entrada, arriba, si ustedes ven debajo de la bandera, pone Franciscus I, Imperator Austrial, y te pone el año, que es, ahí pone 1824, el año de la construcción. Así que Francisco, que era Francisco I, funda este nuevo imperio austriaco que va a durar a lo largo de todo el siglo XIX y que va a traer Viena otra vez a la vanguardia de toda Europa y se va a constituir de nuevo una de las principales ciudades de esta Europa post-napoleónica. De esa época de la guerra contra Napoleón nos quedan monumentos como el León de Asper, dedicado a los militares caídos contra la guerra contra Napoleón. Nos queda la fundación del primer banco multinacional, que es el de la familia de Rothschild. Estos Rothschild se escuchan mucho las teorías de la conspiración, etcétera. Familia de origen judío que va a fundar sus primeros bancos en la ciudad de Viena, en la Austria post-napoleónica, y que se van a expandir por todo el mundo. Hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, están en los Estados Unidos y ese banco, ese gran edificio que ustedes están viendo en la foto de abajo, no existe hoy en día, ¿no?, porque los nazis lo primero que hacen es intentar eliminar el patrimonio de origen judío, pero es imborrable su importancia histórica. Y como símbolo de esta importancia, Congreso de Viena, 1815. Congreso de Viena, más o menos, para hacerles un resumen absurdo, porque no se puede resumir el Congreso de Viena, pero más o menos lo que hace es rediseñar las fronteras de Europa
y se reúnen allí los principales monarcas del continente, de Inglaterra, el de Rusia, el monarca repuesto de Francia, los españoles y los austríacos y los de Prusia. Se reúnen, rediseñan el mapa de Europa y restablecen las monarquías por toda Europa, ¿no? Y firman un compromiso en defensa del absolutismo, ¿no? ¿Qué es eso de democracia y valores republicanos y Revolución Francesa? Eso nunca más. Bueno, pues esa decisión, que no va a ser muy efectiva porque va a haber varias revoluciones a lo largo del siglo XIX, se toma en Viena y Viena se convierte pues en el baluarte del absolutismo a lo largo del siglo XIX. Se funda un imperio, ¿no? El Imperio Austriaco, cuyo mapa ya vieron al inicio y al que están viendo de nuevo. A partir de 1870, o sea, ya estamos en el siglo XIX, ya les digo, a partir de 1870 se va a llamar Imperio Austrohúngaro, ¿no? Después de una disputa con los húngaros. Pero de este imperio, que dura el siglo XIX hasta principios del XX, fue una gran época de esplendor, y como figura principal hay que destacar la del emperador Francisco José y su esposa, que todo el mundo conoce, como digo ya, Sisi, que en realidad era de Baviera, pero bueno, muchos pensamos que es austriaca porque ahí desarrolló toda su vida adulta. Como curiosidad, para quien quiera seguir ampliando información, porque ya veo que se me acaba el tiempo, que busquen el enigma de Mayerling, que envuelve el suicidio del hijo del emperador, Rodolfo, y que sepan también que la influencia de los Habsburgo en esta época es tal que el hermano del emperador, Maximiliano, va a ser elegido emperador en México, al otro lado del mundo. Esta época es de gran esplendor cultural, también, ya digo, la semilla la puso ahí quizá María Teresa con esa fundación, los primeros museos, la expansión de la educación, etcétera. Y el siglo XIX caracteriza a Austria por la creación de una nueva clase media, una nueva burguesía, que también podemos encontrar hoy cuando vamos visitando Viena. La cantidad de edificios con la arquitectura que ustedes están viendo en esta diapositiva son de esa época, ¿no? Mediados del siglo XIX. Un estilo nuevo que es el estilo Biedermeier, que están viendo, por ejemplo, en los interiores, muchos hoteles están así decorados, el Museo de Freud y, en fin, muchos otros lugares y cosas que nos suenan quizá de haberlo visto en otros países son originarios de aquí, porque en el siglo XIX Austria, pues ya digo, Viena se va a convertir en una ciudad para la clase media alta y van surgiendo nuevas modas, corrientes artísticas, etcétera. Destacar también como música la creación del vals y esos primeros salones de baile, etcétera, y las figuras de Johann Strauss padre e hijo. Me pondría a tararear el Danubio Azul o la marcha Radetzky, pero bueno, afortunadamente no me da tiempo, así que no van a tener que sufrirme, pero todavía hoy podemos ir a salones de baile como los que están viendo, en palacios como el Palacio Augsburg o el Kursalon, donde Johann Strauss hijo era el primer violinista. Todavía se puede ir y disfrutar de un concierto en el lugar donde se inventó el vals. De esta época, ya digo, la nueva clase media alta que invade realmente Viena. Tenemos grandes parques y jardines y mercados, como pueden ser el Parque del Burgo con esa clave de sol y esa estatua de Mozart, el cementerio central, los jardines del pueblo o los jardines del Palacio Schönbrunn con ese gran invernadero que están viendo ahí, y mercados en la calle como puede ser el Nachtmarkt o posteriormente, por supuesto, el mercadillo de Navidad, que espero que vengan a ver. Esto es un poco posterior, pero merece la pena venir a verlo también en diciembre. No se olviden, tienen un compromiso en diciembre. Y bueno, de esta segunda mitad del siglo XIX, Viena ya ven que sufre un gran crecimiento por la llegada de esta nueva burguesía, que le va bien al país económicamente, etcétera. Y esa línea que antes les mostraba, que era amarilla, en la Viena intramuros, ¿no? Y luego en la línea amarilla eran las murallas que protegían a la ciudad, pues el emperador Francisco José las tira. Dice, mira, ¿para qué? Si es que somos tan poderosos y la ciudad ha crecido tanto que la muralla ya no tiene sentido. Así que se tira la muralla y ahora están viendo en rojo lo que es la Avenida del Anillo. Se llama así por la forma que tiene, evidentemente. Y en esta avenida, en la segunda mitad del siglo XIX, se construyen muchos de los monumentos, edificios, palacios, etcétera, que hoy en día van a disfrutar ustedes cuando vengan a vernos en Navidad. Algunos están ahí señalados en inglés con los puntitos rojos, pero vamos a verlos a continuación. El primero, en 1857, se levanta la Ópera de Viena, ese estilo ecléctico, mezcla de varios estilos, que fue súper criticada en el momento, igual que la Torre Eiffel, por cierto, pero claro, hoy es el emblema, el baluarte de la ciudad de Viena.
el pobre arquitecto que se suicidó después de sus malas críticas seguramente esté revolviendo su tumba, porque es uno de los monumentos más visitados y uno que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que venga, sobre todo cuando tiene un tiempo libre, que es venir a la Ópera de Viena. Siempre está abierta y podemos visitarla incluso cuando no hay ópera ese día, aunque casi siempre hay y siempre es una diferente, pero para conocerla por dentro, porque es un prodigio de la escultura, la arquitectura y también de la pintura. Numerosos cuadros, que luego les hablaré un poquito de los artistas, pero sobre todo ese buen gusto, ¿no? Más bien sencillo, con esa, por ejemplo, están viendo esa lámpara de 2 toneladas con cristales de Swarovski, se puede subir al escenario y ver cómo llevan siglo y medio con la misma técnica, un telón de acero para evitar que si hubiera incendios se incendiara toda la ópera, conocer un poquito la historia de SCC, que venía solo al principio y luego se iba, se aburría mucho. Yo supongo que a mí me pasaría igual después de tener que ir a la ópera todos los días, pero bueno, ella iba allí, hacía acto de presencia y luego se iba. De esta época, en la Avenida del Anillo, antiguas murallas, también se construye el Ayuntamiento de Viena, estilo neogótico. Ahí están viendo justo en época navideña, el ayuntamiento tiene un mercadillo precioso en Navidad, justo a la parte de fuera. A lo largo de todo el año hay muchísimo movimiento, ferias, exposiciones, cine al aire libre, etcétera. Y nosotros, de hecho, en nuestros circuitos regulares siempre venimos al ayuntamiento la primera noche de Viena con el Europack para disfrutar una cena con espectáculo musical. Y es que el ayuntamiento pues tiene unos sótanos donde antaño se reunía la alta burguesía para hacer sus fiestas, sus bacanales, celebraciones, etcétera. Y hoy en día pues estas salas de gran lujo pues están reconvertidas en centros de un poco lo mismo pero para turistas. Y nosotros hacemos allí pues nuestra cena con espectáculo en una de estas salas donde pues nuestra gente va a disfrutar de la música vienesa, la polka, el vals, composiciones de Schubert, Gluck, Mozart, van a escuchar el Danubio Azul, un poquito de opereta, conciertos, un poco de todo, música tirolesa también que es más divertida y una buena gastronomía local. En fin, y luego la plaza, por supuesto, la Avenida del Anillo tiene muchísimos más monumentos que se construyeron en finales del siglo XIX, como pueden ser la iglesia votiva, que se hizo para darle gracias a Dios porque el emperador no se lo habían conseguido cargar en un atentado terrorista, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia del Arte, la Asamblea Nacional, que están viendo ahí a la derecha, de estilo neoclásico, o más bien parece un edificio sacado de un antiguo templo griego. El Café Landmann, donde se reunía la crema de la intelectualidad austriaca, el Hotel Sacher, donde aún a día de hoy podemos disfrutar de este dulce que después os hablaré, y otras amenidades que nos llegan a día de hoy y nos pueden hacer sentir como un aristócrata de aquella época, sea el paseo en carruaje de caballos o la entrada a la tienda Swarovski, pues ya digo, tomarnos una tarta en el Hotel Sacher. Desde finales del siglo XIX nos ha llegado también un estilo único, similar al organicismo de Gaudí en Barcelona, pero este es estilo Jugendstil, es heredero del estilo francés del Art Nouveau, y que lo podemos contemplar en varios edificios de toda Viena, como están viendo ahí. Es una mezcla de pintura, juego con las texturas, mucho uso del dorado, el estilo Jugendstil o estilo Secesión. Me encantaría que cuando ustedes vengan me lo señalen a mí, porque siempre me gusta que la gente aprenda y que sepa diferenciar, porque Viena, como están viendo, quizá, no sé si estoy consiguiendo transmitir la idea, pero es un paseo por la historia y cada siglo, cada cambio de época nos ha dejado incluso para hoy grandes edificios y monumentos. Se me ha sonado la alarma, si me perdonan 10 minutitos más, porque hay un poquito más de que hablar de Viena. El estilo Secesión tiene 2 monumentos principales, el edificio de la Secesión con esa cúpula dorada y la estación de metro de Karlsplatz, que es otra maravilla de este principio ya del siglo XX. Y les digo, esta es una época, hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, de gran crecimiento y florecimiento, ¿no?, de la intelectualidad, los avances tecnológicos, etcétera. Y no es por casualidad que Austria es la cuna de grandes pensadores de estos tiempos. Así que si tienen curiosidad, por ejemplo, por la metafísica y la filosofía, pues que sepan que Schrödinger, el creador de este gran dilema del gato, si está vivo o está muerto, era de aquí.
o si tienen curiosidad por la genética, que sepan que Mendel, el que probó ahí con los guisantes a ver si existía eso de la genética y el ADN o no, también lo era. Semmelweis, creador de la higienización, sobre todo en procesos quirúrgicos, que se dio cuenta que morían menos neonatos si te lavabas las manos antes de atender el parto, pues este tipo también era del Imperio Austriaco. Uno de sus grandes desarrollos fue el invento del alcohol gel para lavarse, que hoy en día tanto usamos con el tema del coronavirus. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, aunque nació en República Checa, vivió toda su vida en Viena. De hecho, se tomaba su cafecito ahí enfrente de la universidad donde daba clases, en el Café Landmann, que ya les enseñé. Christian Doppler, con el efecto Doppler, aplicaciones médicas para la física cuántica, etcétera, que descubrió esas ondas, ¿no? También era de aquí. Los padres del liberalismo económico, esta tendencia económica hegemónica hoy en día en el mundo, que eran Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y la Escuela Austriaca de Economía, pues eran de Viena también. Así que Viena pues es una ciudad de grandes personajes. Como prueba de ello, de que hasta principios del siglo XX aquí se reunía lo más granado, todo el mundo que quería ser intelectual, en fin, la gente con intereses de este tipo, pues en 1913 llegaron a vivir a pocos metros de distancia pintamonas como Hitler, que Hitler, le digo pintamonas porque antes de querer meterse a dictador genocida intentó ser pintor, no lo consiguió, se estará arrepintiendo todavía que le rechazó, o Joseph Stalin o Trotsky o el Tito, el que fue dictador de Yugoslavia, vivieron en Viena hasta 1913, pero claro, llega el 14 y estalla la Primera Guerra Mundial precisamente por una disputa de los Balcanes que acaba con el asesinato del heredero al trono austriaco, Franz Ferdinand. Ahí están viendo la imagen en el momento. Y la Primera Guerra Mundial, que va a durar de 1914 a 1918, va a suponer el fin del Imperio Austriaco y el fin de toda esta época de grandísima influencia de Austria. Y desde entonces pues tenemos lo que llamamos la etapa de la Viena socialista. Los ciudadanos eligen un gobierno socialista y de esa época nos llega que todas las afueras de Viena están plagadas de edificios todos muy similares, una arquitectura un poco fea y sobre todo mucha industria que sigue presente hoy en día. Todo alrededor de Viena es súper industrial, desde cervecerías hasta fábricas petroquímicas, están todas rodeando la ciudad de Viena. Y tenemos, ya digo, esta arquitectura que también tiene un punto de vista interesante. Pero claro, la fase de la Austria socialista, de la Viena socialista, acaba con la llegada al poder de Adolf Hitler, que por cierto era austriaco de nacimiento, a pesar de que nació a 5 minutos a pie de la frontera con Alemania. Y Hitler, pues, se anexiona a Austria en 1938, con el permiso, por cierto, de buena parte de la población austríaca, que ven en Hitler esa refundación del Tercer Reich, el Tercer Imperio, como referencia a ese primer imperio alemán que había durado 900 años, del que os hablé anteriormente. Así que, claro, bueno, pues él anexiona a Austria, da ese grandísimo discurso en la Plaza de los Héroes, cuyas imágenes están viendo, y de esta época también tenemos muchos vestigios que hoy podemos contemplar en la ciudad de Viena. El Museo Judío de Viena lo recomiendo como uno de los mejores que yo he visitado nunca en Europa. Es un museo pequeño, pero cuenta muy bien la historia de los judíos austriacos. Está en el pleno centro, a pasos de la catedral. También en Viena tenemos 12 subcampos de concentración, donde se detenía gente, sobre todo por cuestiones ideológicas, y se la llevaba al campo de Mauthausen, está cerquita de Viena también, y merece la pena visitarlo para aquel que quiera conocer esa parte de la historia. Pero bueno, después Viena va a ser liberada por los soviéticos y la ciudad está prácticamente, bueno, pues un cuarto del patrimonio que tenía hasta entonces se ha perdido. Otros edificios sí van a ser reconstruidos, como por ejemplo la ópera, en un estilo un poquito más sencillo. Ahí en la foto un poco intento que vean la diferencia entre cómo era antes y cómo es en la actualidad, que es bastante más sencillo al aspecto original de 1857. Y la ciudad de Viena, que están viendo en el mapa izquierdo, y el país Austria, va a quedar dividido exactamente igual que Alemania y Berlín, después de la época nazi, en 4 sectores: el soviético por un lado y el francés, el americano y el británico por el otro. 10 años, o sea, hasta 1955, vamos a tener una época en la que se reconstruye el país y en 1955 se unifica de nuevo, lo que nos lleva a la actual República de Austria, que es un país de sistema económico capitalista, pero con un sistema social bastante socialista. Como prueba de esta época y esta combinación,
tenemos barrios de después de la Segunda Guerra Mundial, como el barrio de Unterwasser, de viviendas sociales, que tiene unas viviendas que, a pesar de ser sociales y destinadas a las capas más pobres de la sociedad, pues tienen este estilo tan variopinto. Y es que el arquitecto intentó que la gente, independientemente de si tuviera dinero o no, pudiera disfrutar de una casa única. Así que merece la pena visitar este barrio también para ver cómo es esta arquitectura. Y, en fin, Viena pues, es una ciudad que nunca ha dejado de evolucionar. Por ejemplo, pues tiene uno de los sistemas de tranvía más modernos del mundo. Ahora voy a intentar explicar cómo es el funcionamiento. Pero bueno, lo voy a hacer ahora, aprovechando que luego se me olvida. Ya ves la Avenida del Anillo, ¿no?, que rodea todo el centro de la ciudad. Pues si vais a venir a Viena, todo ese centro que estaba en las antiguas murallas dentro se puede recorrer a pie sin ningún problema. De una punta a la otra hay 15 minutos andando. Son casi todos los monumentos que les he mencionado están ahí dentro. Y la Avenida del Anillo tiene esa otra cantidad de monumentos, como la Asamblea Nacional, que se ve ahí la imagen, que son muy fácilmente accesibles a través de los tranvías, en concreto el 2 y el D, y también el 1, que lo que hacen es rodear toda la Avenida del Anillo. Así que es imposible perderse, ¿no?, porque está dando vueltas todo el rato y uno se para donde quiere. La avenida va viendo los monumentos constantemente. El billete del tranvía se saca dentro del tranvía mismo. En fin, como tiene forma de círculo, es muy sencillo no perderse por ahí y siempre tenemos alguna referencia. Así que es una ciudad ideal para aquel que quiera hacer sus primeras exploraciones por su cuenta sin tener mucho miedo. Y después de la Segunda Guerra Mundial ha seguido evolucionando la ciudad. Todo eso que yo les enseñé al principio, que eran los bosques de Viena, pues ha sido un gran valle también desocupado hasta recientemente. Y en las afueras pues tenemos nuevos barrios como el Centro Internacional de Viena, donde hay, claro, porque Austria hoy en día es un país neutral, no pertenece ni siquiera a la OTAN, y pues la ONU tiene su sede aquí, un montón de organismos internacionales, ONGs, etcétera. Y tenemos todo este barrio rascacielos súper moderno y también flanqueado por el río Danubio. Así que hay un montón de actividades menos urbanas que podemos hacer en la ciudad de Viena, como por ejemplo, pues irnos a nadar al Danubio o a uno de los parques de atracciones con los que cuenta la ciudad, entre ellas el Donner. En fin, hay muchísimas cosas que ofrece la ciudad de Viena que la convierten, de hecho, en la ciudad con mayor calidad de vida de Europa. Siempre la supera alguna australiana, pero es la segunda o tercera del mundo en función del año. Una ciudad ultramoderna, como demuestra el hecho de que esté perfectamente comunicada por la alta velocidad con todo el país. Por ejemplo, tardaríamos en alta velocidad 2 horas solo en llegar a Salzburgo, 3 en llegar a Innsbruck. La estación de tren funcionan con una puntualidad exquisita. Podemos alquilar, para aquel que quiera hacer recorridos por su cuenta, un auto tanto en el aeropuerto como en cualquier estación de tren por entre 50 y 120 dólares al día en función de los días que lo vayamos a utilizar. Tiene muchísimo que ofrecer la ciudad de Viena, ya han visto en cuanto al patrimonio, para aquel que esté más interesado pues en la actualidad, ya veo, se está convirtiendo en una Smart City. Como curiosidad, es súper ecológica. Austria es el único país del mundo que tiene un presidente del Partido Verde, primer ministro conservador, gobierna en coalición con el Partido Verde también. Y también para aquellos que, por ejemplo, quieran practicar el alemán, que es un idioma maravilloso, creo que no hay mejor destino que Viena. Ahí tienen una de las palabras que hacen tan bonitas del alemán, ¿no? Mano es Hand, zapato Schuh, pues guantes, ¿eh? La racionalidad alemana es zapato de mano, Handschuh. En fin, y si no les ha entrado por la vista, por la cultura o por algunos de otros elementos que he mencionado, tienen que venir por la gastronomía, sea para probar el schnitzel, el empanizado vienés, o el Apfelstrudel, que dice que el mejor del mundo se cocina en Schönbrunn, o esos bombones de chocolate de Mozart con el pistacho en su interior, o la tarta Sacher, esa tarta que dicen con mermelada de albaricoque, que dicen que es la mejor tarta de chocolate del mundo y se puede comer en el Hotel Sacher, o los croissants, que son de origen vienés en realidad, porque, que lo sepan, no son franceses. El tipo que se llevó los croissants a París era un pastelero vienés y por eso en Francia hoy en día le siguen llamando a estos dulces, en esta bollería, viennoiserie, cosas de Viena. También por el alcohol y por las bebidas tienen que venir a Viena, aunque no sea para probar el vino verde. Sepan que tenemos grandes marcas de cerveza que se fabrican en Viena, como por ejemplo la Otta Kringer, las fábricas están en el interior de Viena, o el Café Vionés, que tanta fama tiene, o la Red Bull, la bebida esta isotónica que la inventó un austriaco y, por cierto, para los más jóvenes
es uno de los pocos países donde se puede beber a partir de los 16 años. En fin, también hay muchísimos personajes de la actualidad que son austríacos que pueden hacer que tengamos curiosidad por venir. El tipo este que se tiró 39 kilómetros al vacío, Felix Baumgartner, para aquellos admiradores de los deportes extremos que todos están relacionados con el Red Bull, o el actor y político Arnold Schwarzenegger, o la Romy Schneider de la película de SEC, o aquel que no le gusta la música clásica. Austria también es líder en música contemporánea, una de las músicas más conocidas de nuestro tiempo, la tipa esta con barba, con Conchita Wurst, o el filósofo Karl Popper, o los amantes de la velocidad descubrirán aquí las tierras de Niki Lauda. En fin, es una ciudad encantadora con mucho pasado, presente y por lo que todo indica también muchísimo futuro, pero que sepan que Austria ofrece mucho más que eso. Y como ya voy un poco pasadito de tiempo, pues vamos a hacer un paseíto rápido por el resto del país y por las otras dos grandes ciudades, dos ciudades de 150.000 habitantes que son Salzburgo e Innsbruck, ya dentro, ya sí, de los Alpes, en valles que estos forman, ¿no? Ahí están viendo, por ejemplo, podemos ir a Salzburgo con nuestro autobús, vamos a tardar unas 4 horitas en alta velocidad, ya digo, para el que quiera que vaya en otras excursiones de Travax y de Stefanis, tienen la opción de ir en alta velocidad o alquilando un auto, como ya les comenté, y atravesar todos los Alpes hacia el oeste del país. Y vamos a ver en el camino lugares tan impresionantes como ese monasterio que les había comentado antes, el de Melk, o lagos como el Lago de la Luna, el lago más emblemático de Austria, y un paisaje que la mitad del año es verde, con esos grandísimos parados, y la otra mitad del año es blanca, por la nieve, ¿no? Y vamos a llegar a Salzburgo, que están ahí viendo en la misma frontera con Alemania, la segunda ciudad importante de Austria a nivel turístico, y una ciudad de origen barroco. No les puedo decir mucho porque van a tener que venir para verlo, pero es una ciudad barroca esencialmente, que fue un estado independiente hasta el siglo XIX, gobernada por un príncipe arzobispo nombrado por el Papa. Entonces, una ciudad profundamente religiosa, muy pequeñita, pero con mucha importancia y mucha riqueza a lo largo de los siglos, prácticamente infranqueable, prácticamente inconquistable, porque está en medio de la montaña y tiene una gran fortaleza en la parte superior, que están viendo ustedes en la imagen de color blanco, que hacía que fuera prácticamente imposible de invadir, y muy, muy rica. De hecho, el nombre de la ciudad, Salzburgo, quiere decir ciudad de la sal. Y ya saben que el salario, bueno, en fin, era lo que se pagaba a los romanos en sal, era un producto para conservar alimentos cuando no había nevera, súper importante, y como aquí había tanto, pues eso le dio mucha riqueza a la ciudad, y eso lo podemos contemplar en todo su patrimonio, que parece congelado en el siglo XVIII, parece que desde entonces no ha evolucionado la ciudad. Ahí la están viendo en invierno, es una auténtica maravilla. Nuestro programa de Navidad la incluye precisamente porque toda la ciudad se convierte en un mercadillo de Navidad medieval y merece mucho la pena verla. Ustedes probablemente ya la han visto, los que tengan más cultura cinematográfica, gracias a la película La novicia rebelde. Ahí están viendo los jardines de Mirabel, Mirabel también quiere decir bella vista, unos jardines preciosos todo el año bien cuidados con flores de la época, desde donde vamos a tener una mirada bella, Mirabel, de toda la ciudad de Salzburgo con la fortaleza arriba y la catedral con esa cúpula verde abajo. Ahí están viendo los jardines que seguro que ya les suenan, como digo, gracias a una película donde canta lo de do estrato de varón, re selvático animal, mi denota posesión, y el resto ya cuando vengan ustedes se lo canto, pero también por la omnipresente figura del gran músico de la historia que fue Wolfgang Amadeus Mozart, este tipo que vivió 35 años, que nació en Salzburgo y que estuvo por toda Europa componiendo desde los 5 años y que nos dejó como legado, pues entre otros, la flauta mágica o el Requiem, y que podemos ir a contemplar toda su vida por la ciudad de Salzburgo, que es una ciudad dedicada a él, desde la casa de nacimiento, que ahí la están viendo, y para ver algunos instrumentos musicales y estancias donde vivió Mozart, a las calles por donde paseaba, como esta calle, la de los cereales, que es la calle principal de Salzburgo, que conserva su aspecto medieval todavía, a los mercadillos donde se venden productos típicos, la plaza del reloj, la plaza de Mozart, donde está su estatua. Podemos ver, se me ha pasado los 15 minutos, podemos ver plazas barrocas dedicadas a él, también con fuentes hechas por los mismos arquitectos que construyeron esa Roma barroca de la que os habló mi amigo Fernando. Podemos pasear por todo el centro peatonal y descubrir esa catedral que simboliza lo que para el cristianismo supone descubrir a Dios, ¿no? Entrar a un lugar oscuro, como están viendo en la imagen, y al final del camino encontrar la luz. Es una catedral hecha con muchísimo buen gusto. Podemos disfrutar de estas bolitas de chocolate hechas a mano, que son los bombones de Mozart. Podemos disfrutar, ya digo, en Navidad todo es un gran mercadillo de Navidad, pero también en Semana Santa, en Pascua,
tenemos que la ciudad se llena de estos huevos de gallina vaciados y pintados manualmente, que hacen que la ciudad luzca especialmente bella y que realmente pues son un objeto de arte. A 10 minutos de Salzburgo, pues subiendo las escaleras o el funicular, que es uno de los más antiguos del mundo, llegaremos a la fortaleza de la ciudad. Tenemos una vista impresionante de los Alpes, o cruzando la frontera, que es a 10 minutos en coche, llegaremos al Nido de Águila, donde se refugió Hitler durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Y alrededor de Salzburgo tenemos cantidad de lagos, montañas, en fin, de todo. Y a poquito tiempo de allí, 1 hora y media más o menos en autobús, llegaríamos a Innsbruck, la principal ciudad del valle del río Inn, un valle de paso obligado para aquellos que quieran pasar de un lado a otro de los Alpes, de la Europa del oeste a la del este, de la Europa del norte hacia Italia. Es obligado pasar por Innsbruck prácticamente por este valle que forma el río Inn, porque la montaña por otro lado es muy impenetrable. Estamos en la parte más alta de los Alpes, la que llaman el Nordkette, así que Innsbruck desde hace 2000 años es una ciudad por la que es obligatorio pasar. Y claro, al ser obligatorio pasar, tienes que pagar tu peaje, tus impuestos, tus tasas para que te dejen continuar, y eso también hizo de Innsbruck, como de Salzburgo, una ciudad riquísima, y es también de su posición natural entre Alemania e Italia, entre Suiza y el resto de Austria, que le da una posición privilegiada. Alguno conocerá ya Innsbruck por esa música tirolesa y esa cultura bávara tan particular, como la del sur de Alemania, esta estampa típica de Innsbruck con casitas del principio del siglo XX. Pero en lo que es el casco urbano de Innsbruck, el casco histórico, vamos a descubrir también una ciudad imperial donde los Habsburgo han dejado una grandísima impronta desde que les fue entregado el Tirol como región de sus dependencias en el siglo XIV. Entonces también era una ciudad donde ellos pasaban vacaciones, así que la podemos categorizar como la ciudad vacacional de la familia Habsburgo. Ahí están viendo, por ejemplo, los jardines imperiales que visitamos en el Tour de Eurísima, y haremos un paseo por el centro. Innsbruck también, todo su centro se convierte en un mercadillo de Navidad, como están viendo, y el centro pues tiene gran parte de este legado imperial de los Habsburgo, y ahí están viendo la columna de Santa Ana con los Alpes al fondo, el Hofburg, el Palacio Imperial de Vacaciones, en el que siempre hay actuaciones musicales, sobre todo a partir del atardecer, el Tejadillo de Oro, donde contrajo matrimonio el emperador Maximiliano con Bianca Sforza, de especial buen gusto, principal monumento de Habsburgo, y múltiples iglesias, como por ejemplo la catedral a la derecha estilo barroco, o la basílica de Wiltern de estilo rococó a la izquierda, que ya ven que tiene un buen gusto particular, y sobre todo una ciudad muy divertida donde tenemos ese encuentro con la cultura tirolesa, múltiples bares, actuaciones musicales, etcétera, que nos recuerdan a Heidi, ya digo, a la cultura bávara, esos trajes de cuero, esos pantalones cortos, etcétera, y esas cervezas de 2 litros que parecen interminables. Innsbruck es también la ciudad de los cristales Swarovski, los cristales de lujo de la familia Habsburgo y la aristocracia austriaca. Son capaces de hacer de todo. A las afueras tienen la fábrica de Swarovski, que es un auténtico mundo de cristal, y sobre todo, si uno va con el coche, ya digo, rentando un coche merece la pena simplemente salir de Innsbruck, tomar la primera carretera secundaria y perderse por cualquiera de estos pueblecitos que hay, todos con esas casas de madera tan bella, ya digo, la mitad del año cubiertos de blanco. Tenemos también múltiples palacios que aparecen de la nada alrededor de la montaña, y hablando de la montaña, ya ven que la ciudad en sí es muy bella, es una cajita de joyas, auténticamente, todos son palacios, todo es monumento, todo es bello, todo es historia, pero uno va a Innsbruck también por la cuestión de la naturaleza, y es que miren, el Nordkette, los Alpes, qué bellos están ahí arriba, que alcanzan más de 2000 metros de altura, y que gracias a las modernidades del día de hoy son fácilmente accesibles. Hay una arquitecta iraquí, igual han escuchado hablar de Zaha Hadid, que le ha dado a Innsbruck este carácter de ciudad de futuro. También Innsbruck en el año 64 y en el 76 organizó las Olimpiadas de Invierno, y desde entonces pues tiene pues estos monumentos hechos por Zaha Hadid, como ese salto de esquí, el Bergisel, que están viendo ahí, desde el que se tiran esquiadores y pegan saltos de decenas de metros de altura, o ese ascensor que nos llevaría hasta las montañas con forma de iglú, que están viendo a la derecha. Ahí se toma un trenecito y después el teleférico, y en cuestión de 20 minutos pasamos de estar en Tejadillo de Oro, en el centro de Innsbruck, a contemplar todo el valle en su enormidad, y sobre todo aquellos que no hayan visto la nieve, aunque si son argentinos seguramente ya la hayan visto, pues estar allí arriba de los Alpes y sentirnos los reyes del mundo, un lugar donde podemos gozar de un silencio increíble y contemplar todos los Alpes, y que realmente es una cosa maravillosa. Por cierto, en el tour hacia Venecia paramos también, pasamos por el Brennero, el paso del Brenner,
que nos llevaría a los Alpes italianos, que no son menos bellos que los austriacos y son un gustazo también para la vista, con esas cataratas, esos ríos, esos pueblitos de montaña, esas iglesias con campanarios de aguja y este paisaje tan espectacular que esta foto es solo una pequeña idea de lo que se van a encontrar aquí cuando vengan. Y en fin, que yo creo que ya he hablado demasiado. Muchísimas gracias por escucharme y ya le dejo la palabra a algún compañero. Gracias, Julio. Gracias, Julio. La verdad que yo no sé por qué Félix te limita tanto con el tiempo, porque esta charla es para 2 o 3 horas tranquilamente, pero bueno, aquí en breve ya alguno estará preparando la comida, así que excelente, felicitaciones, muy linda la presentación, muy interesante y la verdad que, bueno, nos deja tanto para ver y para soñar que es muy importante y ya nos va preparando para la semana que viene cuando estamos presentando ese programa nuevo de Mercadillo de Navidad que también esperamos sea tan interesante como lo de hoy, ¿no es cierto? Félix, no sé, tema preguntas, esa parte cómo viene. La parte de preguntas regular. Lo que viene muy bien son las felicitaciones. O sea que, Bien, bien. por todos lados. Bueno, pues, a ver, por decirte algo. Hermosa Austria, nos dice Cecilia, muy buena información, muchas gracias, nos dice Miriam, excelente presentación, muchas gracias, nos dice Susana, Clara, buenísimo, excelente, muy ameno, entusiasta, sobre todo eso, con Julio es entusiasta porque es apasionado, nos dice Clara, Susana, no se escucha nada, pues debe haberse cortado ahí en algún momentito, pero en Facebook se ha estado escuchando perfectamente, Bueno. y aquí también. Realmente, ¿cuánto conocimiento? Nos dice Natalia. Sí, muy entusiasta, nos dice Miriam. Excelente presentación, Gloria. Genial, nos dice Miriam. Graciela nos dice felicitaciones. Excelente capacitación. Con la pasión que nos comentó Julio, es muy fácil comercializar, nos dice Carlos. En fin, son todas felicitaciones y demás preguntas. Déjame que no veo grandes preguntas. ¿Vale? Bien. No sé por allí en Facebook, Ángel, ¿cómo lo ves? Pues al igual que te ha pasado a ti, son parabienes y felicitaciones. Absorta con la clase de historia, gracias Julio. Aprovecho para preguntarte, ¿se puede ir a la ópera sin reserva previa? ¿Se ocupa el guía? ¿Cómo lo tramitamos? Bueno, es la Sí, única pregunta que ha entrado. sí se puede ir a la ópera. De hecho, siempre hay entradas. Alguna vez, a lo mejor en alguna fecha súper señalada no hay entradas, pero no pasa nada porque en la parte exterior, en la calle Carintia, siempre ponen una pantalla gigante y la gente puede disfrutar gratis de la ópera cuando no hay localidades dentro. Y que sepan que la mayor parte de actuaciones hay entradas incluso a partir de los 6 euros. La única condición es estar de pie todo lo que dure la ópera, pero bueno, por ese precio vale la pena para los que no tengan achaques de la edad todavía ni problemas de estar de pie y esas cosas. Una pregunta de Lilian, Julio, que dice, me quedó una duda, ¿cómo se llamaba el barrio de viviendas sociales en Viena? Unterwasser, que significa cientos de aguas en alemán, pero se llamaba así el arquitecto. ¿Se puede tomar un servicio de transporte público? ¿Es fácil? ¿De qué manera? ¿Por cuenta propia? Cecilia, nosotros tenemos un producto que se llama Estancias Mágicas, donde combinamos estancias en ciudades y luego el desplazamiento, como bien explicaba Julio, en el caso concreto de Austria es facilísimo porque hay trenes de alta velocidad, trenes bala que te comunican de un lado para otro. Pero hay una cuestión también súper especial que hacía mucho hincapié Julio. Lo bueno que tiene saliendo de Viena y Austria en general, todo el país, es la buena comunicación para ir manejando en auto. Bien, buenas carreteras, no solamente las autopistas de comunicación, sino las carreteras chiquititas. Bien, y llegar a una ciudad muy cerquita de Innsbruck,
Holin Tirol, donde se inventó el primer thaler, una moneda de donde viene el dólar americano hoy en día, y está allí la máquina donde se acuñó esa primera moneda. O sea, hay millones de cosas que se pueden ir descubriendo saliéndote de las rutas habituales. José. No, bueno, agradecerle a Julio fundamentalmente. Julio, maravillosa tu presentación. Agradecerle a ustedes, Melchor, Félix, Ángel, porque siempre están apoyándonos para llegar a nuestros clientes, las agencias. A todos los amigos que nos siguen, fundamentalmente la base y el motivo por el cual nosotros seguimos adelante. Así que agradecerle que tanto nos apoyan y siempre están presentes en las capacitaciones, tanto directamente por el sistema o por Facebook. Han sido muchos hoy los amigos por Facebook, nos han seguido también. Mandarles un gran abrazo a todos y invitarlos para el jueves que viene a la charla que estaremos dando sobre mercados de Navidad. Realmente también un producto muy especial que, aparte de ser un producto interesante para la salida de esta pandemia, que creemos que, bueno, ya podemos empezar a vender productos para finales de noviembre y esa época, entonces es una buena idea. Es un producto que está en muy buen precio, con muy buena calidad de servicio. La verdad que en ese sentido el trabajo de Melchor ha sido maravilloso, haciendo magia, y realmente es muy interesante y muy atractiva la oferta que vamos a presentar. Nada más de mi parte, muchas gracias a todos, un gran abrazo. Hay una pregunta de Susana, ¿es en el Face de Stefanis o de Travax? En el de Travax, y supongo que también le habrán dado un feo. Yo también lo estuve dando por el mío personal. Nosotros aquí tenemos 726 personas en Facebook, con lo cual ha sido realmente felicidades, Julio, uno de los récords que llevamos en Facebook en esta semana. Exactamente. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene, y a los que quieran, dentro de un ratito, con Colombia. Un abrazo. Hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta pronto. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós, Julio. Gracias, Julio. Hasta Gracias. luego, José. Chao, chao.